Cuando el Espíritu Santo llega, esto es lo que pasa en tu cuerpo, y si aquello que has sentido en tu cuerpo durante una oración no fue una simple emoción, y si ese silencio repentino en tu mente, esa paz que apareció cuando todo seguía igual, o esas lágrimas que no pudiste contener, eran mucho más que una reacción humana. Durante años, muchas personas han aprendido a desconfiar de todo lo que no pueden explicar. Algunas han llamado imaginación a lo que Dios estaba haciendo. Otras han buscado experiencias tan intensas que terminaron confundiendo las emociones con la presencia del Espíritu Santo. Entre esos dos extremos, miles de creyentes viven con la misma pregunta: ¿cómo actúa realmente el Espíritu Santo cuando llega a una vida? La Biblia presenta encuentros con Dios que transformaron por completo a hombres y mujeres comunes. Sin embargo, el cambio más profundo no comenzó por fuera. Comenzó en lo más íntimo del corazón y desde allí alcanzó cada parte de su existencia. Cuando el Espíritu Santo obra, no viene para impresionar con un espectáculo. Viene para restaurar aquello que el miedo rompió, para devolver esperanza donde solo había cansancio y para despertar una vida nueva que nadie puede producir con sus propias fuerzas. Quizá tú también has sentido momentos difíciles de describir. Tal vez estabas orando y sin saber por qué, todo tu interior pareció detenerse. Quizá experimentaste una calma inesperada en medio de una crisis o una convicción tan profunda que comprendiste que Dios te estaba llamando a cambiar de dirección. Es posible que nunca hayas contado esa experiencia por miedo a que otros no la entendieran. Pero hoy descubrirás que la verdadera obra del Espíritu Santo no depende de sensaciones extraordinarias, sino de una transformación que comienza donde nadie puede verla. A lo largo de este mensaje comprenderás por qué el cuerpo puede reaccionar cuando Dios toca el corazón, cómo distinguir la obra del Espíritu Santo de una simple emoción, porque algunas personas sienten cambios inmediatos, mientras otras experimentan un proceso silencioso, y cuál es la evidencia que jamás puede ser falsificada. No se trata de buscar manifestaciones, sino de aprender a reconocer la voz de aquel que conoce cada rincón de tu vida. Mientras avances en este recorrido, quizá descubras que Dios ya estaba obrando mucho antes de que pudieras ponerle un nombre a lo que estabas viviendo. Lo que hoy parece una pregunta puede convertirse en una respuesta que transforme tu manera de orar, de entender tu fe y de caminar con Cristo. Y el primer descubrimiento rompe una idea que muchos han creído durante años. En ocasiones, tu cuerpo percibe que algo está cambiando incluso antes de que tu mente alcance a comprender lo que Dios está haciendo. El momento exacto en que tu interior deja de resistirse a Dios. Hay un instante que casi nadie puede señalar con precisión. No aparece en un calendario ni produce un sonido que todos puedan escuchar. Sin embargo, cuando sucede, marca un antes y un después en la vida de una persona. Es el momento en que el corazón deja de luchar contra Dios. Durante mucho tiempo podemos creer que el mayor obstáculo para acercarnos a Él son las circunstancias, las personas o las heridas del pasado. Pero la batalla más profunda ocurre en un lugar invisible. Ocurre dentro de nosotros, allí donde todavía queremos controlar el futuro, entender cada respuesta y decidir el momento perfecto para confiar. El Espíritu Santo no llega imponiendo su voluntad por la fuerza. Llega llamando con paciencia, iluminando aquello que estaba oculto y esperando que la puerta se abra desde el interior. Cuando esa resistencia comienza a romperse, algo cambia de una manera que ninguna explicación humana puede producir. Quizá por fuera todo parezca igual. Sigues viviendo en la misma casa, enfrentando los mismos desafíos y despertando con las mismas responsabilidades. Sin embargo, dentro de ti empieza a nacer una tranquilidad que antes no existía.
Ya no sientes la necesidad de tener todas las respuestas para dar un paso de fe. Descubres que la paz no depende de haber resuelto cada problema, sino de saber que Dios sigue presente mientras el camino todavía se está formando delante de ti. Muchas personas esperan que la obra del Espíritu Santo comience con una experiencia extraordinaria. Esperan un momento impactante que cambie todo de inmediato. Pero en numerosas ocasiones, la primera transformación ocurre en silencio. Es el abandono de una lucha interior que llevaba años consumiendo las fuerzas del alma. Jesús habló de esa obra cuando prometió que el Espíritu Santo guiaría a los creyentes hacia toda la verdad. En Juan chapter 16, verse 13, explicó que el Espíritu no hablaría por su propia cuenta, sino que conduciría a los hijos de Dios conforme a la voluntad del Padre. Esa dirección comienza mucho antes de cualquier cambio visible. Comienza cuando el orgullo deja espacio para la obediencia, cuando la necesidad de controlar cada detalle es reemplazada por la decisión de confiar. Ese momento no convierte a una persona en alguien perfecto, lo convierte en alguien dispuesto. Y esa disposición abre el camino para que Dios haga aquello que nadie más puede realizar. Es interesante observar que, cuando dejamos de resistirnos a Dios, incluso nuestra manera de enfrentar el día cambia sin que nos demos cuenta de inmediato. Hay personas que descubren que ya no viven con la misma tensión constante. Otras perciben que el peso que llevaban sobre los hombros parece disminuir poco a poco. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque dejaron de cargar solos aquello que nunca fueron llamados a sostener. La resistencia interior consume una enorme cantidad de energía emocional. Mantener el corazón endurecido exige un esfuerzo continuo. Por eso, cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, muchas personas describen una sensación de descanso profundo. No es un descanso producido por la ausencia de dificultades. Es el descanso que nace cuando dejamos de pelear contra la voluntad de Dios. Eso no significa que nunca volverán las dudas. La fe madura no elimina las preguntas. Lo que cambia es la dirección del corazón. Antes, las dudas alejaban a la persona de Dios. Ahora, las mismas preguntas la llevan a buscarlo con mayor sinceridad. Esa diferencia es inmensa. Un corazón resistente usa las preguntas como una barrera. Un corazón rendido las convierte en una oportunidad para crecer. El Espíritu Santo no destruye la personalidad de nadie. Tampoco apaga la capacidad de pensar o razonar. Él transforma la intención con la que buscamos las respuestas. Ya no buscamos para escapar de Dios, buscamos para conocerlo mejor. La Escritura ofrece un ejemplo profundo de este cambio en la vida del rey David. Después de reconocer su pecado, no pidió solamente que las consecuencias desaparecieran. En Salm chapter 51, expresó el deseo de recibir un corazón limpio y un espíritu firme delante de Dios. Esa oración revela algo extraordinario. David entendió que el verdadero problema no era únicamente lo que había hecho, sino aquello que estaba ocurriendo dentro de él. El Espíritu Santo siempre comienza su obra en ese lugar invisible, donde nacen las decisiones, las motivaciones y los deseos. Cuando ese lugar es restaurado, las acciones empiezan a cambiar de manera natural con el paso del tiempo. Tal vez mientras escuchas estas palabras recuerdes cuánto tiempo has pasado intentando resolver tu vida únicamente con tus propias fuerzas. Has analizado cada posibilidad, buscado controlar cada escenario y tratado de protegerte de cualquier decepción. Sin darte cuenta, ese esfuerzo constante pudo haberse convertido en una forma de resistencia. No porque no ames a Dios, sino porque todavía temes entregarle aquellas áreas donde sientes que puedes perder el control. El Espíritu Santo no te humilla por esa lucha.
Él se acerca con paciencia para mostrarte que la verdadera seguridad nunca estuvo en tus manos, sino en la fidelidad de aquel que nunca deja de cumplir sus promesas. Quizá hoy no ocurra nada espectacular delante de tus ojos. Tal vez no experimentes una emoción intensa, ni encuentres palabras suficientes para describir lo que sucede en tu interior. Sin embargo, si mientras escuchas este mensaje nace en ti un deseo sincero de confiar más en Cristo que en tus propios recursos, ya está ocurriendo una transformación profunda. Porque el momento exacto en que tu interior deja de resistirse a Dios no siempre es el más ruidoso de tu vida. Muchas veces es el más silencioso. Y precisamente en ese silencio comienza una obra que alcanzará cada rincón de tu existencia, preparando el camino para una libertad que va mucho más allá de cualquier sensación pasajera. Cuando la presencia de Dios rompe años de tensión acumulada, hay cargas que el cuerpo aprende a llevar sin que la persona se dé cuenta. Después de tantos años viviendo con miedo, preocupación o culpa, el estado de tensión deja de parecer extraño y comienza a sentirse normal. Algunos despiertan cada mañana con el pecho oprimido, la mente acelerada y una sensación constante de estar preparados para enfrentar un nuevo problema. Con el paso del tiempo, esa forma de vivir parece convertirse en parte de la identidad. Sin embargo, Dios nunca diseñó al ser humano para permanecer atrapado en un estado permanente de ansiedad espiritual. El Espíritu Santo no llega únicamente para consolar durante unos minutos de oración. Llega para iniciar una restauración que alcanza las raíces más profundas del corazón, aquellas donde nacieron los temores que durante años gobernaron la vida de una persona. Muchos imaginan que la paz de Dios consiste simplemente en sentirse tranquilo durante un momento difícil. Pero la paz que el Espíritu Santo produce es mucho más profunda que una emoción agradable. Es una seguridad que permanece incluso cuando las circunstancias todavía no han cambiado. Jesús habló de esa diferencia cuando dijo en Juan chapter 14, verse 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Sus palabras muestran que existe una paz que no depende de la ausencia de conflictos. El mundo suele ofrecer tranquilidad cuando todo marcha bien. Cristo ofrece paz mientras la tormenta sigue alrededor. Esa diferencia transforma completamente la manera en que una persona enfrenta el sufrimiento. Piensa por un momento en todo lo que una vida puede acumular, palabras que hirieron profundamente, decisiones equivocadas que todavía producen vergüenza, pérdidas que nunca fueron lloradas completamente, promesas rotas, traiciones inesperadas y temporadas en las que parecía que Dios guardaba silencio. Ninguna de esas experiencias desaparece simplemente porque pasa el tiempo. Algunas permanecen escondidas durante años, influyendo silenciosamente en la forma de pensar, de amar y de confiar. El Espíritu Santo conoce cada una de esas heridas. No necesita que se las expliques porque estuvo presente incluso en los momentos en que sentías que estabas completamente solo. Cuando comienza su obra restauradora, no pasa por encima del dolor. Entra en él para transformarlo desde adentro. Por eso muchas personas experimentan algo inesperado cuando deciden abrir su corazón delante de Dios. En lugar de una explosión de alegría inmediata, primero aparecen lágrimas que llevaban demasiado tiempo retenidas. No son lágrimas de desesperación, son lágrimas de liberación. El corazón deja de gastar energía escondiendo aquello que necesitaba ser sanado. Durante años intentó mantenerse fuerte, aparentar que todo estaba bajo control y convencer incluso a los demás de que nada le afectaba. Sin embargo, delante del Espíritu Santo ya no existe necesidad de fingir. Allí comienza una honestidad que produce verdadera libertad,
no porque Dios descubra algo nuevo acerca de nosotros, sino porque nosotros dejamos de escondernos de aquel que siempre nos conoció por completo. La Biblia muestra repetidamente que Dios no desprecia un corazón quebrantado. En Salmo chapter 34, verse 18, se declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esa cercanía no significa que todas las heridas desaparezcan instantáneamente. Significa que el creyente ya no camina solo mientras atraviesa el proceso de restauración. El Espíritu Santo acompaña, fortalece y sostiene cada paso. A veces el cambio es inmediato, otras veces ocurre lentamente, como una semilla que crece bajo la tierra antes de hacerse visible. En ambos casos, la obra pertenece a Dios y no al esfuerzo humano. Existe un error muy común entre quienes buscan desesperadamente sentir la presencia de Dios. Creen que cuanto más intensa sea la emoción, mayor será la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la verdadera transformación muchas veces ocurre de forma tan serena que solo puede reconocerse al mirar hacia atrás. Un día descubres que aquella situación que antes te llenaba de miedo ya no controla tus pensamientos. Observas que puedes perdonar a quien durante años ocupó tus noches con resentimiento. Te sorprendes reaccionando con paciencia donde antes respondías con ira. Esas pequeñas victorias revelan algo extraordinario. El Espíritu Santo ha estado trabajando en silencio mientras tú esperabas señales más espectaculares. También es importante comprender que Dios no elimina automáticamente toda dificultad para demostrar que está contigo. Incluso hombres y mujeres profundamente fieles atravesaron temporadas de sufrimiento. El apóstol Pablo habló de una paz que sobrepasa todo entendimiento en Filipenses chapter 4, verse 7. Observa cuidadosamente esas palabras. No dice que la paz llega cuando entendemos todo. Afirma precisamente lo contrario. Hay una paz que supera nuestra capacidad de explicar las circunstancias. Esa paz protege el corazón y la mente porque tiene su origen en Cristo y no en la lógica humana. Cuando el Espíritu Santo produce esa seguridad interior, la persona continúa enfrentando desafíos, pero deja de ser gobernada por ellos. Quizá llevas años intentando resolver por tus propios medios aquello que solamente Dios puede restaurar. Has probado distraerte, mantenerte ocupado, convencerte de que el tiempo lo arreglará todo. Sin embargo, algunas heridas siguen hablando en silencio cada vez que aparece una situación parecida a la que las originó. El Espíritu Santo no te invita a ignorar ese dolor. Te invita a llevarlo delante del único que puede transformarlo sin destruir tu identidad. Él no borra tu historia, redime tu historia. Lo que antes era motivo de vergüenza puede convertirse en un testimonio de la gracia de Dios. Lo que parecía una cadena puede transformarse en el lugar donde conocerás más profundamente el amor del Padre. Tal vez mientras escuchas este mensaje estés esperando que Dios haga algo extraordinario en tu vida, y quizá lo extraordinario ya haya comenzado sin que lo hayas notado. Tal vez hoy reaccionaste con calma donde antes habrías respondido con desesperación. Quizá decidiste orar antes de rendirte. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentiste el deseo sincero de volver a confiar en Dios. Ninguno de esos cambios es pequeño. Son señales de que el Espíritu Santo está rompiendo poco a poco años de tensión acumulada y reemplazando el peso del temor por la firmeza de una esperanza que no depende de las circunstancias. Pero todavía queda una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando alguien no siente absolutamente nada y, aún así, Dios continúa transformando su vida de una manera profunda e invisible? ¿Por qué algunas personas no sienten nada y aún así están siendo transformadas? Existe una pregunta que ha acompañado a miles de creyentes durante generaciones y que muy pocos se atreven a expresar en voz alta.
Si el Espíritu Santo realmente está obrando en mi vida, ¿por qué no siento nada extraordinario? Escuchan testimonios de personas que hablan de lágrimas, una paz intensa o momentos profundamente emotivos durante la oración. Entonces miran su propia experiencia y encuentran algo muy distinto. Oran con sinceridad, leen las Escrituras, buscan agradar a Dios, pero no experimentan sensaciones que parezcan fuera de lo común. Poco a poco comienza a aparecer una duda silenciosa. Quizá Dios está más cerca de otros que de mí. Quizá mi fe es demasiado débil. Quizá estoy haciendo algo mal. Esa conclusión puede parecer lógica desde una perspectiva humana, pero no refleja la manera en que Dios ha decidido obrar a lo largo de la historia bíblica. Uno de los mayores errores consiste en medir la presencia de Dios por la intensidad de nuestras emociones. Las emociones forman parte de la vida que Dios nos dio y tienen un lugar importante, pero nunca fueron diseñadas para convertirse en el fundamento de la fe. Son variables. Cambian con el descanso, el cansancio, las circunstancias, los recuerdos e incluso con la salud física. El Espíritu Santo, en cambio, permanece fiel aun cuando nuestras emociones cambian constantemente. Si la comunión con Dios dependiera únicamente de lo que sentimos en un momento determinado, nuestra seguridad espiritual sería tan inestable como nuestro estado de ánimo. Por eso la Escritura dirige continuamente la atención hacia el carácter de Dios y no hacia las fluctuaciones del corazón humano. Piensa en un agricultor que siembra una semilla. Durante varios días parece que absolutamente nada está ocurriendo. La tierra continúa igual. No hay hojas, no hay frutos, no hay señales visibles de crecimiento. Sin embargo, bajo la superficie está sucediendo la parte más importante del proceso. La raíz comienza a desarrollarse antes de que aparezca el primer brote. Si alguien juzgara la realidad únicamente por lo que alcanza a ver, concluiría que la semilla está muerta. Sin embargo, precisamente en ese aparente silencio se está formando la vida que más adelante sostendrá el árbol. De manera semejante, el Espíritu Santo suele realizar primero una obra invisible que fortalece las raíces del creyente antes de permitir que los cambios se vuelvan evidentes. Jesús utilizó una imagen parecida cuando explicó que el reino de Dios crece como una semilla. En Mark chapter 4, verse 26-29, enseñó que el sembrador continúa con su vida, mientras la tierra produce fruto de una manera que él mismo no comprende completamente. Esa enseñanza revela algo profundamente esperanzador. Dios sigue obrando incluso cuando no alcanzamos a percibir cada detalle de su trabajo. La ausencia de sensaciones extraordinarias nunca significa que el cielo haya dejado de actuar. Muy a menudo significa que el proceso está desarrollándose en una profundidad que todavía no podemos observar. También encontramos esta realidad en la vida de muchos personajes bíblicos. José pasó años en la esclavitud y en la prisión sin recibir manifestaciones constantes que confirmaran el propósito de Dios. Sin embargo, cada día de aparente silencio estaba preparando el momento en que llegaría a ser instrumento de salvación para muchas personas. Ruth continuó caminando con fidelidad sin conocer el alcance del plan que Dios estaba desarrollando mediante su obediencia cotidiana. Los discípulos también atravesaron períodos de confusión en los que no comprendían completamente las palabras de Jesús. Solo después descubrieron que el Espíritu Santo había estado preparándolos para una misión mucho mayor de lo que podían imaginar. Vivimos en una cultura que asocia el valor de una experiencia con la intensidad de las sensaciones que produce. Si algo emociona mucho, pensamos que debe ser profundo. Si parece tranquilo, suponemos que tiene poco impacto. Sin embargo, las transformaciones más importantes de la vida suelen desarrollarse lentamente.
Un matrimonio sólido no se construye en un solo día. La confianza entre dos personas no nace de una conversación aislada. El crecimiento de un árbol ocurre tan despacio que resulta casi imposible percibirlo mientras sucede. Con la obra del Espíritu Santo ocurre algo semejante. Él forma el carácter mediante decisiones repetidas de obediencia, arrepentimiento, humildad y perseverancia. Cada una parece pequeña por separado, pero juntas producen una vida completamente diferente. Tal vez hayas notado que ya no reaccionas con la misma desesperación que antes. Quizá todavía enfrentas problemas difíciles, pero ahora buscas a Dios antes de dejarte dominar por el temor. Es posible que la ira ya no controle cada conversación o que hayas comenzado a perdonar ofensas que durante años parecían imposibles de superar. Ninguno de esos cambios suele producir un espectáculo. Sin embargo, representan evidencias mucho más profundas de la obra del Espíritu Santo que cualquier emoción pasajera. La transformación del carácter rara vez hace ruido, pero deja huellas permanentes en la manera de vivir. El apóstol Pablo describió el fruto del Espíritu en Galatians chapter 5, verse 22-23. Es significativo que hablara de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No presentó una lista de sensaciones extraordinarias, sino de cualidades que comienzan a reflejar el carácter de Cristo en la vida del creyente. Esas virtudes no aparecen de un día para otro, crecen como resultado de una relación continua con Dios. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, la transformación se hace visible en la manera de responder a las personas, de enfrentar las pruebas y de permanecer fiel incluso cuando nadie está observando. Existe otra razón por la que algunas personas no perciben grandes emociones durante su caminar espiritual. Dios conoce perfectamente la personalidad, la historia y las necesidades de cada uno de sus hijos. Él no trata a todos de la misma manera porque cada vida requiere un proceso distinto. Hay quienes necesitan experimentar un momento profundamente impactante para comprender que Dios los está llamando. Otros son guiados mediante una convicción serena que crece con el paso de los días. El objetivo nunca es producir experiencias idénticas, sino formar discípulos que reflejen a Cristo. Comparar nuestro camino con el de otra persona solo produce frustración. El Espíritu Santo escribe una historia única en cada corazón. Si hoy sientes que tu relación con Dios parece silenciosa, no concluyas demasiado rápido que Él se ha alejado. Tal vez está fortaleciendo las raíces de una fe que un día sostendrá a otros cuando atraviesen sus propias tormentas. Tal vez el mayor milagro no sea sentir algo extraordinario durante unos minutos, sino descubrir, después de varios meses o incluso años, que te has convertido en una persona diferente sin haber notado el momento exacto en que comenzó el cambio. Y cuando esa transformación empieza a hacerse visible, aparecen señales que ningún ser humano puede fabricar, porque nacen de un corazón que Dios está sanando desde lo más profundo. Las reacciones que no puedes fingir cuando Dios está sanando tu interior. Existe una diferencia enorme entre aparentar un cambio y haber sido transformado desde el corazón. Una persona puede aprender un lenguaje religioso, memorizar versículos, asistir a reuniones y proyectar una imagen de madurez espiritual. Sin embargo, tarde o temprano, la verdadera condición del corazón sale a la luz. Jesús enseñó que el árbol se conoce por su fruto. No habló de una apariencia cuidadosamente construida, sino de una realidad que termina manifestándose de forma natural. Cuando el Espíritu Santo comienza a sanar el interior de una persona, aparecen reacciones que nadie puede fabricar de manera permanente. No son actuaciones para impresionar a los demás.
son el resultado inevitable de una vida que está siendo restaurada por Dios. Uno de los primeros cambios ocurre en la manera de responder cuando alguien nos hiere. Antes, cualquier palabra ofensiva podía permanecer durante semanas ocupando la mente y alimentando el resentimiento. La necesidad de demostrar que teníamos razón parecía más importante que conservar la paz. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón, comienza una batalla diferente. La herida sigue siendo real. El dolor no desaparece de inmediato. Sin embargo, nace un deseo nuevo de no permitir que la amargura gobierne el alma. Esa reacción no proviene de una personalidad más fuerte. Proviene de alguien que está aprendiendo a mirar a los demás con la misma misericordia con la que Dios lo ha mirado. Eso no significa que el creyente se vuelva indiferente al mal o que deba aceptar cualquier forma de abuso. El perdón bíblico nunca niega la verdad ni llama bueno a lo que fue injusto. Lo que transforma el Espíritu Santo es la esclavitud interior que mantenía al corazón unido a la ofensa. Perdonar deja de ser una obligación pesada para convertirse en un camino hacia la libertad. Jesús mostró esta verdad cuando, aun siendo crucificado injustamente, oró por quienes lo estaban condenando. En Lucas chapter 23, verse 34, encontramos una expresión de misericordia que supera completamente la lógica humana. Esa clase de respuesta no nace del esfuerzo personal. Es el fruto de un corazón completamente rendido a la voluntad del Padre. Otra reacción imposible de fingir durante mucho tiempo es la humildad. El orgullo siempre encuentra una manera de colocarse en el centro de la historia. Necesita reconocimiento, aprobación y control. Busca demostrar constantemente que tiene razón. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comienza a sanar las heridas más profundas, la necesidad de alimentar el ego pierde fuerza. La persona descubre que su identidad ya no depende de la opinión de los demás. Comprende que su valor no está determinado por el éxito, la posición o los aplausos, sino por el amor inmutable de Dios. Esa seguridad produce una humildad auténtica. Ya no existe la urgencia de ganar cada discusión, porque el corazón ha encontrado un lugar más seguro donde descansar. También cambia la manera de enfrentar los propios errores. Antes, cualquier falla provocaba desesperación o intentos de justificar lo sucedido. El orgullo hacía todo lo posible por proteger la imagen personal. Pero el Espíritu Santo produce una convicción diferente. En lugar de esconder el pecado, despierta el deseo de llevarlo a la luz para recibir restauración. La confesión deja de ser una amenaza y se convierte en el comienzo de una nueva libertad. En 1 John chapter 1, verse 9, encontramos la promesa de que Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad a quienes confiesan sus pecados. Observa que la restauración comienza cuando dejamos de ocultar aquello que Dios ya conoce perfectamente. Hay otra señal silenciosa que muchas veces pasa desapercibida. La forma de hablar empieza a cambiar, no porque alguien vigile constantemente sus palabras, sino porque el corazón está siendo transformado. Jesús enseñó que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Cuando el resentimiento pierde espacio, las palabras dejan de estar dominadas por la crítica constante. Cuando el miedo ya no gobierna cada pensamiento, también disminuyen las expresiones de desesperanza. Poco a poco aparece un lenguaje marcado por la verdad, la paciencia y la esperanza. No se trata de repetir frases positivas para sentirse mejor. Es la consecuencia natural de una mente renovada por la presencia de Dios. La restauración también alcanza la manera en que vemos a quienes nos rodean. Antes era fácil juzgar rápidamente, sacar conclusiones precipitadas o etiquetar a las personas por sus peores decisiones. Sin embargo, cuando recordamos cuánto ha tenido que perdonarnos Dios,
Comenzamos a mirar a los demás con mayor compasión. El Espíritu Santo no elimina el discernimiento. Al contrario, lo fortalece. Pero ese discernimiento deja de estar acompañado por dureza y superioridad. Aprende a distinguir entre condenar a una persona y reconocer que necesita la gracia transformadora de Cristo, exactamente igual que nosotros la necesitamos cada día. Quizá una de las reacciones más sorprendentes sea la capacidad de permanecer firme durante una prueba sin perder completamente la esperanza. Antes, cualquier dificultad parecía suficiente para pensar que Dios nos había abandonado. Ahora, aunque las lágrimas continúen apareciendo y el camino siga siendo difícil, existe una certeza que sostiene el alma. Esa seguridad no nace del optimismo humano, nace de conocer el carácter de Dios. Romanos, chapter 8, verse 28. Recuerda que Dios obra en todas las cosas para bien de quienes lo aman y han sido llamados conforme a su propósito. Ese versículo no promete una vida libre de dolor. Promete que ninguna circunstancia quedará fuera de las manos del Padre. Con el paso del tiempo, estas transformaciones comienzan a ser evidentes incluso para quienes conviven diariamente con nosotros. No porque intentemos demostrar que hemos cambiado, sino porque resulta imposible ocultar una obra que Dios está realizando desde el interior. La familia percibe una paciencia diferente. Los amigos notan una serenidad que antes no existía. Incluso quienes no comparten la misma fe observan que algo ha cambiado profundamente. El Espíritu Santo nunca busca producir admiración hacia una persona. Toda su obra apunta a reflejar el carácter de Cristo en aquellos que le pertenecen. Si hoy anhelas saber si Dios realmente está obrando en tu vida, no mires primero la intensidad de tus emociones. Observa aquello que antes parecía imposible y que ahora comienza a surgir de manera natural. Pregúntate si estás aprendiendo a amar donde antes solo había resentimiento, a confiar donde reinaba el miedo y a obedecer donde antes predominaba la resistencia. Esas son señales que ningún ser humano puede sostener por sí mismo durante mucho tiempo. Son evidencias de una restauración que comienza en lo más profundo del corazón y que poco a poco transforma la manera de vivir. Sin embargo, todavía queda un cambio extraordinario por descubrir, porque cuando el Espíritu Santo toma el control, incluso la forma en que contemplas el mundo empieza a ser completamente diferente. Lo que cambia en tu mirada. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiarte. Hay un cambio que pocas personas esperan cuando comienzan a caminar con Dios. No ocurre primero en las circunstancias ni en las personas que las rodean, sino en la manera en que observan la realidad. El mismo problema que antes parecía una montaña imposible, empieza a verse desde una perspectiva diferente. La misma dificultad que robaba el sueño deja de tener el mismo poder, no porque la situación haya desaparecido, sino porque el Espíritu Santo comienza a enseñar al creyente a mirar con los ojos de la fe y no únicamente con los de la experiencia. Esa transformación es silenciosa, pero cambia por completo la forma de vivir. Cuando cambia la mirada, también cambia la manera de reaccionar, de decidir y de esperar. Antes de ser guiados por el Espíritu Santo, es natural interpretar todo desde el miedo. Una puerta que se cierra parece el final del camino. Un retraso se convierte en una señal de abandono. Una oración que todavía no recibe respuesta puede hacernos pensar que Dios guarda silencio porque se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, cuando el Espíritu comienza a renovar la mente, esas conclusiones apresuradas empiezan a perder fuerza. La fe no elimina las preguntas, pero impide que el temor sea quien las responda. Poco a poco, nace una confianza distinta. Ya no se trata de creer que todo saldrá exactamente como esperamos,
Se trata de descansar en la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando todavía no entendemos lo que está haciendo. La Biblia muestra este cambio de perspectiva de manera extraordinaria en la historia de los dos discípulos que caminaban hacia Emaús. En Luke chapter 24, verse 13-35, ellos estaban convencidos de que todo había terminado. Miraban la cruz como una derrota definitiva. Creían que sus esperanzas habían sido destruidas para siempre. Mientras caminaban, Jesús mismo se acercó a ellos, pero fueron incapaces de reconocerlo. La realidad delante de sus ojos era completamente distinta de la realidad que Dios estaba desarrollando. Solo cuando el Señor abrió su entendimiento, comprendieron que aquello que parecía el mayor fracaso era, en verdad, el cumplimiento del plan de salvación. La situación no cambió en ese instante. Lo que cambió fue la manera de verla. Eso mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Podemos pasar semanas preguntándonos por qué Dios permitió una determinada pérdida, una puerta cerrada o una larga espera. Desde nuestra perspectiva solo vemos fragmentos de la historia. El Espíritu Santo, en cambio, conoce el principio, el desarrollo y el propósito final. Por eso una de sus obras más profundas consiste en enseñarnos a confiar antes de comprender. Esa confianza no nace de la ignorancia, nace de conocer el carácter de Dios. Sabemos que Él es bueno incluso cuando todavía no entendemos el camino por el que nos conduce. A medida que esa transformación avanza, también cambia la forma de mirar a las personas. Antes era fácil reducir a alguien a su peor decisión. Una traición definía toda una vida. Un error parecía suficiente para cancelar cualquier posibilidad de restauración. Sin embargo, el Espíritu Santo comienza a mostrarnos que cada ser humano es mucho más que el capítulo más oscuro de su historia. De la misma manera que Dios vio potencial en nosotros cuando estábamos lejos de Él, aprendemos a mirar a otros con esperanza. No significa ignorar el pecado ni llamar bueno a lo que es malo. Significa reconocer que la gracia de Dios tiene poder para transformar vidas que parecían completamente perdidas. Jesús vivió constantemente con esa mirada, mientras muchos solo veían un recaudador de impuestos despreciado. Él vio a un hombre que podía convertirse en discípulo. Mientras otros observaban únicamente a una mujer marcada por su pasado, Jesús vio una vida que podía ser restaurada por la misericordia del Padre. Mientras la multitud contemplaba a un perseguidor de la iglesia, Dios ya estaba preparando a quien sería uno de los mayores anunciadores del Evangelio. El Espíritu Santo continúa formando esa misma manera de mirar en cada creyente. Comienza a romper el hábito de juzgar únicamente por las apariencias y nos enseña a buscar aquello que Dios puede hacer en una vida rendida a Él. También cambia la forma de interpretar los tiempos de espera. Antes parecían una pérdida de tiempo. Todo retraso era motivo de frustración. Sin embargo, llega un momento en que comprendemos que Dios no solo trabaja en el destino, sino también en el proceso. Muchas de las obras más importantes del Señor se desarrollan mientras creemos que nada está ocurriendo. David pasó años siendo preparado antes de sentarse en el trono. Moisés vivió décadas en el desierto antes de regresar a Egipto. Jesús mismo pasó la mayor parte de su vida en anonimato antes de comenzar su ministerio público. El Espíritu Santo utiliza esas historias para enseñarnos que la preparación nunca es tiempo perdido cuando Dios está formando el carácter. Esa nueva mirada también transforma la manera de contemplar las pruebas. Ya no preguntamos únicamente, ¿por qué me está pasando esto? Comenzamos a preguntar, ¿qué quiere formar Dios en mí a través de esta situación? Esa diferencia cambia completamente la actitud del corazón.
El sufrimiento deja de ser visto solamente como un obstáculo y empieza a convertirse en una oportunidad para crecer en dependencia, paciencia y confianza. James chapter 1, verse 2-4, enseña que las pruebas producen perseverancia y que esa perseverancia conduce a una madurez espiritual que difícilmente podría alcanzarse por otro camino. El Espíritu Santo no glorifica el dolor, lo redime, utilizándolo para acercarnos más profundamente al corazón del Padre. Con el tiempo, descubres que incluso las pequeñas cosas adquieren un significado diferente. Un amanecer recuerda la fidelidad de Dios. Una conversación sencilla puede convertirse en una respuesta inesperada. Una puerta cerrada deja de ser interpretada automáticamente como un castigo. Empiezas a vivir con la certeza de que Dios continúa dirigiendo cada paso de quienes ponen su confianza en Él. Esa convicción trae serenidad, porque ya no necesitas controlar cada detalle del futuro para caminar con esperanza. Tal vez el mayor milagro de este proceso sea que el mundo exterior sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres la misma persona que lo contempla. Aquello que antes alimentaba el miedo, ahora fortalece la fe. Lo que parecía un callejón sin salida puede convertirse en el lugar donde descubras la fidelidad de Dios de una forma que jamás habrías conocido en tiempos de comodidad. Cuando el Espíritu Santo cambia tu mirada, cambia también tu manera de vivir. Y esa nueva perspectiva prepara el corazón para comprender una verdad que muchos pasan por alto. El cuerpo también conserva las huellas de las batallas espirituales, pero Dios no tiene la intención de dejarte viviendo bajo el peso de ellas. El cuerpo también guarda las huellas de tus batallas espirituales. Hay personas que creen que las batallas espirituales solo afectan la vida interior, como si el alma y el cuerpo caminaran por senderos completamente separados. Sin embargo, Dios creó al ser humano como una unidad. Lo que ocurre en el corazón termina reflejándose de muchas maneras en la vida cotidiana. Un temor prolongado puede robar el descanso. Una culpa no resuelta puede mantener la mente ocupada durante años. La preocupación constante puede hacer que incluso los momentos de tranquilidad parezcan imposibles de disfrutar. Esto no significa que toda dificultad física tenga un origen espiritual, ni que cada enfermedad sea consecuencia de un problema de fe. La Biblia nunca enseña algo así, pero sí muestra que las cargas del corazón tienen un impacto real sobre toda la persona. Precisamente por eso el Espíritu Santo no viene solamente a cambiar pensamientos, viene a restaurar al ser humano desde lo más profundo de su interior. Piensa en cuántas veces has dicho que estabas cansado cuando en realidad lo que estaba agotado era tu corazón. Habías dormido las horas suficientes, pero seguías sintiendo un peso difícil de explicar. Intentabas distraerte, cambiar de ambiente o mantener la mente ocupada, pero esa sensación regresaba una y otra vez. Muchas personas viven así durante años. Aprenden a convivir con una tensión constante hasta el punto de pensar que esa es la forma normal de vivir. Sin embargo, Dios nunca llamó a sus hijos a caminar bajo una carga permanente de angustia. Jesús hizo una invitación extraordinaria en Matthew chapter 11, verse 28-30, cuando llamó a los cansados y agobiados a acercarse a Él para encontrar descanso. No prometió una vida sin responsabilidades. Prometió un descanso que nace de caminar junto a Él. Ese descanso comienza en el espíritu, pero poco a poco alcanza otras áreas de la vida. Quien ha vivido durante mucho tiempo dominado por el miedo, descubre que ya no necesita imaginar el peor escenario cada vez que enfrenta una dificultad. Quien antes reaccionaba con desesperación ante cualquier noticia, aprende a detenerse primero para orar.
El cuerpo no cambia porque haya ocurrido un acto de magia, cambia porque el corazón deja de vivir en un estado constante de alarma. Cuando el Espíritu Santo fortalece la confianza en Dios, también disminuye la necesidad de controlar todo aquello que está fuera de nuestras manos. La Escritura presenta un ejemplo profundamente humano en la vida del profeta Elías. Después de una de las mayores victorias de su ministerio, cayó en un estado de profundo agotamiento y desánimo. En 1 Kings, chapter 19, Elías huyó al desierto convencido de que ya no podía continuar. Observa cómo Dios respondió. No comenzó con una reprensión severa. Primero permitió que descansara, le dio alimento y lo fortaleció antes de hablar nuevamente a su corazón. Este pasaje revela la compasión del Señor hacia nuestra condición humana. Dios conoce nuestras limitaciones. Él sabe que el desgaste espiritual puede afectar profundamente toda la vida de una persona. Su respuesta no fue condenar a Elías por sentirse débil, sino restaurarlo para la misión que todavía tenía por delante. Muchas veces imaginamos que la fortaleza espiritual consiste en no sentir cansancio, tristeza o temor. Sin embargo, la verdadera fortaleza consiste en saber a dónde llevar esas cargas. El Espíritu Santo no nos convierte en personas incapaces de sufrir. Nos enseña a no permanecer prisioneros del sufrimiento. Hay una enorme diferencia entre atravesar una temporada difícil y construir toda una vida alrededor del dolor. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, las pruebas dejan de definir la identidad del creyente. Ya no somos conocidos por nuestras heridas, sino por la gracia que nos sostiene mientras atravesamos el proceso de sanidad. Existe otra huella invisible que las batallas espirituales suelen dejar: la dificultad para confiar. Quien ha sido profundamente decepcionado puede comenzar a sospechar de todo y de todos. Incluso la relación con Dios puede verse afectada por experiencias humanas dolorosas. Algunas personas oran esperando ser rechazadas porque esa fue la historia que vivieron con otras personas importantes en su vida. Otras creen que Dios está siempre dispuesto a castigarlas porque crecieron rodeadas de culpa y condenación. El Espíritu Santo trabaja precisamente en ese lugar donde nacieron esas falsas conclusiones. No solo consuela el dolor, corrige la imagen distorsionada que muchas veces construimos acerca del Padre. Por eso la renovación de la mente ocupa un lugar tan importante en la vida cristiana. Romanos chapter 12, verse 2, enseña que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Observa que el cambio comienza en la forma de pensar. Cuando las mentiras pierden fuerza, también comienzan a cambiar las reacciones que durante años parecían inevitables. El creyente deja de vivir gobernado por pensamientos que alimentaban el miedo y empieza a recordar las promesas de Dios en medio de la incertidumbre. Esa renovación no ocurre de una sola vez. Es un camino diario en el que el Espíritu Santo nos recuerda una y otra vez quién es Dios y quiénes somos en Cristo. Con el paso del tiempo aparecen señales discretas, pero profundamente significativas. Aquello que antes robaba el sueño ya no ocupa el mismo lugar. Las decisiones dejan de ser tomadas únicamente por impulso o desesperación. La oración deja de ser el último recurso y se convierte en el primer refugio. El corazón comienza a encontrar estabilidad incluso cuando el mundo alrededor continúa cambiando. Esa estabilidad no nace de una personalidad más fuerte. Es el resultado de una comunión constante con aquel que permanece inmutable. El cuerpo todavía puede experimentar cansancio porque seguimos siendo seres humanos, pero ya no vive sometido al mismo peso interior que antes gobernaba cada pensamiento. Tal vez hoy reconoces algunas de esas huellas en tu propia vida.
Quizá llevas demasiado tiempo cargando preocupaciones que nunca fueron diseñadas para permanecer sobre tus hombros. Tal vez has confundido la costumbre con la paz y el agotamiento con la normalidad. El Espíritu Santo no promete borrar instantáneamente todas las consecuencias de años de lucha, pero sí promete caminar contigo mientras restaura aquello que parecía imposible de recuperar. Y conforme esa restauración avanza, surge una pregunta decisiva. Si el corazón puede ser engañado por el miedo, las heridas o los deseos personales, ¿cómo podemos reconocer cuándo es verdaderamente el Espíritu Santo quien está hablando y cuándo solo estamos escuchando nuestras propias emociones? ¿Cómo distinguir la voz del Espíritu Santo de tus propias emociones? Pocas preguntas son tan importantes para un creyente como esta. ¿Cómo sé que es el Espíritu Santo quien me está guiando y no simplemente mis propias emociones? Muchas personas viven entre dos extremos peligrosos. Algunas creen que todo pensamiento intenso proviene inmediatamente de Dios. Otras desconfían tanto de cualquier experiencia espiritual que terminan ignorando la dirección del Espíritu Santo incluso cuando Él está obrando claramente en sus vidas. Ninguno de esos caminos conduce a una fe madura. Dios no desea que sus hijos vivan confundidos o dominados por el miedo a equivocarse. Él desea formar un corazón capaz de reconocer su voz mediante una relación constante, profunda y basada en la verdad de las Escrituras. Las emociones son un regalo de Dios. Gracias a ellas experimentamos alegría, compasión, tristeza, gratitud y amor. Jesús mismo lloró, sintió compasión por las multitudes y expresó profunda angustia en el huerto de Getsemaní. Por lo tanto, sentir emociones no significa estar lejos de Dios. El problema aparece cuando permitimos que ellas se conviertan en la autoridad final de nuestra vida espiritual. Las emociones cambian con facilidad. Una buena noticia puede llenarnos de entusiasmo por la mañana y una dificultad inesperada puede robarnos esa sensación pocas horas después. Si cada decisión importante dependiera únicamente de lo que sentimos en un momento específico, nuestra vida sería dirigida por un terreno inestable. El Espíritu Santo, en cambio, nunca contradice el carácter de Dios ni cambia según el estado emocional del día. Una de las primeras características de la voz del Espíritu Santo es que siempre conduce hacia Cristo y nunca hacia el orgullo personal. Cuando Dios habla, el resultado no es una sensación de superioridad sobre los demás, sino un deseo más profundo de obedecer, amar y reflejar el carácter de Jesús. En John chapter 16, verse 14, Jesús explicó que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él. Esa afirmación se convierte en una guía extraordinaria para discernir. Si una supuesta dirección alimenta el ego, la vanidad o el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos, debemos detenernos y examinar cuidadosamente su origen. El Espíritu Santo nunca trabaja para engrandecer al ser humano. Siempre dirige la mirada hacia Cristo. Otra señal fundamental es que la voz de Dios jamás contradice las Escrituras. A lo largo de la historia, muchas personas afirmaron haber recibido mensajes especiales que justificaban actitudes contrarias al Evangelio. Sin embargo, Dios no se contradice. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura jamás llevará a un creyente por un camino opuesto a la verdad revelada. Por eso, conocer la Biblia no es solamente adquirir información. Es desarrollar la capacidad de reconocer cuando una idea refleja el corazón de Dios y cuando simplemente nace de nuestros deseos, temores o razonamientos. Cuanto más profundamente conocemos la palabra, más fácilmente identificamos aquello que no pertenece a la voz del buen pastor. También es importante observar el fruto que produce una dirección interior.
Las emociones impulsivas suelen exigir decisiones inmediatas. Generan una sensación de urgencia que casi no deja espacio para la oración, la reflexión o el consejo sabio. El Espíritu Santo puede guiarnos con claridad, pero esa dirección produce una paz que permanece incluso mientras esperamos el momento correcto para actuar. No se trata de una paz superficial, sino de una seguridad que permite caminar con paciencia. Colossians chapter 3, verse 15, habla de la paz de Cristo gobernando el corazón. La palabra gobernar transmite la idea de alguien que toma decisiones con autoridad y equilibrio. Esa paz no elimina todas las preguntas, pero impide que el miedo sea quien tome el control. Existe otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido. El Espíritu Santo tiene la costumbre de trabajar de manera coherente a lo largo del tiempo. Su dirección no suele depender de un único momento aislado. Él confirma, fortalece y aclara mediante la oración, la Escritura, las circunstancias que Dios permite y, en muchas ocasiones, el consejo de creyentes maduros. Esto no significa buscar la opinión de muchas personas hasta encontrar a alguien que confirme lo que ya queremos hacer. Significa mantener un corazón humilde, dispuesto a escuchar y a esperar si todavía no existe claridad suficiente. La prisa casi siempre favorece el impulso. La paciencia crea espacio para el discernimiento. Hay momentos en los que nuestras heridas también intentan hablar con la voz de Dios. Una persona que fue rechazada repetidamente puede interpretar cualquier silencio como una señal de abandono divino. Quien ha vivido bajo constante condenación puede creer que Dios siempre está disgustado con él, incluso después de haber recibido el perdón en Cristo. En esos casos, el Espíritu Santo realiza una obra preciosa. No solo guía hacia decisiones correctas, también sana las falsas ideas que hemos construido acerca del Padre. Romanos chapter 8, verse 15. Recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir otra vez con temor, sino el espíritu de adopción, por el cual llamamos a Dios nuestro Padre. Esa verdad transforma profundamente la manera en que aprendemos a escuchar su voz. El discernimiento espiritual también crece mediante la obediencia. Muchas personas esperan una revelación extraordinaria mientras ignoran aquello que Dios ya dejó claramente establecido en su palabra. Sin embargo, el corazón que responde fielmente a las pequeñas instrucciones desarrolla mayor sensibilidad para reconocer la dirección del Espíritu Santo en decisiones más complejas. Es parecido a una amistad que se fortalece con el tiempo. Cuanto más conocemos a una persona, más fácilmente reconocemos su manera de hablar, sus intenciones y su carácter. La comunión diaria con Dios produce ese mismo conocimiento espiritual. No se basa únicamente en experiencias intensas, sino en una relación cultivada día tras día. Quizá hoy estás buscando una respuesta específica para una decisión importante. Tal vez has orado muchas veces y todavía no tienes la claridad que esperabas. No confundas la espera con el abandono. En ocasiones, el Espíritu Santo utiliza ese tiempo para formar un corazón más dependiente antes de revelar el siguiente paso. Dios está más interesado en formar personas que caminen cerca de Él que en entregar respuestas rápidas para cada situación. Cuando aprendemos a distinguir su voz, descubrimos que Él no solo nos guía hacia el camino correcto, sino que también transforma la clase de personas que somos mientras caminamos por ese sendero. Y cuando esa transformación se vuelve constante, sucede algo extraordinario. Empieza a ser visible incluso para quienes nunca estuvieron presentes durante tus momentos de oración. Sin darte cuenta, las personas a tu alrededor comienzan a notar una paz, una paciencia y una firmeza que antes no existían.
esa es una de las evidencias más sorprendentes de la obra del Espíritu Santo, porque muchas veces los demás perciben el cambio antes de que tú mismo seas plenamente consciente de todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. La transformación que otros notan antes que tú. Hay cambios que solo pueden ser reconocidos con el paso del tiempo. Mientras nosotros seguimos concentrados en las luchas que todavía permanecen, quienes nos rodean comienzan a percibir una persona diferente. Esto ocurre porque el Espíritu Santo suele obrar de manera tan constante y profunda que el creyente muchas veces no es consciente de cuánto ha sido transformado. Está demasiado ocupado buscando aquello que aún necesita cambiar y deja de ver todo lo que Dios ya ha restaurado. Sin embargo, la familia, los amigos e incluso quienes apenas lo conocen empiezan a notar una paz que antes no existía, una forma distinta de responder a la presión y una serenidad que no puede explicarse únicamente por la personalidad. Esa es una de las maneras más discretas y poderosas en las que Dios revela su obra. Resulta interesante observar que Moisés nunca pidió que su rostro reflejara la gloria de Dios. Después de permanecer en la presencia del Señor, descendió del monte sin darse cuenta de que su rostro resplandecía. Fueron los demás quienes percibieron primero aquel cambio. Así lo relata Éxodus, chapter 34, verse 29-30. Ese detalle contiene una enseñanza profunda. La verdadera cercanía con Dios no busca producir una imagen espiritual impresionante para recibir admiración. Cuando el Espíritu Santo transforma una vida, la evidencia aparece de forma natural, sin necesidad de ser anunciada. La luz no hace ruido para demostrar que existe, simplemente ilumina. Algo parecido ocurre en la vida diaria. Quizá una persona que convivió contigo durante años te dice un día: antes reaccionabas con mucha más ansiedad. Tal vez un familiar comenta que ahora escucha más y habla menos cuando surge un conflicto. Puede que un compañero de trabajo observe que ya no respondes con la misma irritación ante la presión. Esas observaciones parecen sencillas, pero revelan algo extraordinario. Mientras tú orabas en silencio, luchabas contra viejos hábitos y buscabas permanecer fiel en los pequeños detalles, el Espíritu Santo estaba formando un carácter que comenzó a hacerse visible para quienes te rodeaban. Muchas veces esperamos que la evidencia del poder de Dios se manifieste mediante acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, el Nuevo Testamento dirige repetidamente la atención hacia una transformación mucho más profunda. Jesús declaró que el mundo reconocería a sus discípulos por el amor que tendrían unos por otros. En John chapter 13, verse 35, no habló de experiencias espectaculares como la principal señal. Señaló una forma de vivir que refleja el corazón de Dios. Ese amor no consiste únicamente en palabras amables. Se expresa mediante paciencia cuando resulta difícil, misericordia cuando sería más fácil condenar y fidelidad incluso cuando nadie está observando. También sucede algo muy significativo con la manera en que enfrentamos las decepciones. Antes, cualquier fracaso podía definir completamente nuestra identidad. Una crítica bastaba para destruir la confianza. Una puerta cerrada parecía demostrar que Dios había dejado de actuar, pero cuando el Espíritu Santo continúa renovando el corazón, las circunstancias dejan de tener el poder absoluto que antes ejercían. Las personas comienzan a notar que existe estabilidad donde antes había constantes cambios de ánimo. No significa que el creyente ya no sienta dolor, significa que el dolor ha dejado de gobernar sus decisiones. Esa diferencia solo puede producirla una relación auténtica con Dios. Hay otro aspecto que suele llamar la atención de quienes nos rodean. La forma en que tratamos a las personas empieza a cambiar incluso en situaciones donde nadie espera paciencia
o comprensión. El creyente ya no responde únicamente según el comportamiento de los demás. Aprende poco a poco a responder conforme al carácter de Cristo. Esto requiere una obra interior continua. Humanamente hablando, es mucho más sencillo devolver una ofensa que responder con mansedumbre. Es más fácil guardar resentimiento que elegir el perdón. Sin embargo, el Espíritu Santo fortalece al creyente para vivir de una manera que supera la reacción natural. Esa diferencia se convierte en un testimonio silencioso que muchas veces habla más fuerte que cualquier discurso. El apóstol Pedro animó a los creyentes a vivir de tal manera que incluso quienes no compartieran su fe pudieran observar sus buenas obras y reconocer la acción de Dios. En 1 Peter chapter 2, verse 12, encontramos ese llamado a mantener una conducta honorable delante de todos. Observa que Pedro no invitó a los creyentes a construir una imagen perfecta, los llamó a vivir con integridad. La integridad no consiste en nunca cometer errores, consiste en permitir que la verdad gobierne la vida incluso cuando resulta incómodo. Con el tiempo, esa coherencia comienza a inspirar confianza en quienes observan el caminar del creyente. Quizá una de las transformaciones más hermosas sea aquella que ocurre dentro del hogar. Muchas personas desean influir en su familia mediante largas explicaciones espirituales, pero olvidan que las palabras tienen más fuerza cuando están acompañadas por una vida transformada. Un hijo percibe cuando sus padres reaccionan con más paciencia. Un esposo nota cuando su esposa enfrenta las dificultades con una esperanza renovada. Una esposa descubre que su esposo comienza a escuchar con mayor atención y a actuar con más humildad. Esas pequeñas decisiones diarias crean un ambiente diferente. No son el resultado de un esfuerzo aislado, sino del fruto constante del Espíritu Santo obrando en el corazón. Es importante recordar que este cambio no busca recibir reconocimiento. En el momento en que una persona comienza a vivir únicamente para demostrar que ha cambiado, pierde de vista el verdadero propósito de la transformación. El Espíritu Santo no forma discípulos para que sean admirados, sino para que Cristo sea conocido a través de ellos. Cuanto más profundamente comprendemos esta verdad, menos necesidad sentimos de convencer a los demás de que estamos creciendo espiritualmente. Dejamos que la vida hable por sí misma. La autenticidad posee una fuerza que ninguna apariencia puede imitar durante mucho tiempo. Tal vez hoy piensas que todavía estás muy lejos de convertirte en la persona que Dios desea que seas. Es posible que solo puedas ver tus luchas, tus debilidades y aquello que aún necesita ser restaurado. Sin embargo, quizá las personas que te conocen ya están contemplando evidencias de la gracia de Dios que tú todavía no has alcanzado a valorar. Eso ocurre porque el Espíritu Santo trabaja con una paciencia perfecta. Mientras tú observas el camino que falta recorrer, Él ya está mostrando al mundo el fruto de la obra que comenzó en tu vida. Y todo ese proceso conduce a una verdad decisiva. Porque existe una evidencia que supera cualquier sensación, cualquier experiencia y cualquier opinión humana. Es la señal definitiva de que el Espíritu Santo realmente habita en una persona. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, es posible que todavía permanezca una pregunta en tu corazón. Si las emociones pueden variar, si las sensaciones físicas no son iguales para todas las personas, y si cada creyente vive un proceso distinto, entonces, ¿cuál es la prueba más clara de que el Espíritu Santo realmente habita en una vida? La respuesta es mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más profunda de lo que muchos imaginan. La mayor evidencia nunca ha sido un momento extraordinario. Nunca ha sido una experiencia que dure unos minutos durante una oración.
nunca ha sido una manifestación que otros puedan admirar. La evidencia más grande es una vida que, con el paso del tiempo, comienza a parecerse cada vez más a Jesucristo. Dios nunca prometió que sus hijos vivirían una existencia sin lágrimas. Tampoco prometió que jamás volverían a experimentar miedo, dudas o momentos de debilidad. Lo que prometió fue algo mucho mayor. Prometió permanecer con ellos y transformarlos desde adentro. El Espíritu Santo no llega únicamente para hacer sentir mejor a una persona durante un instante difícil. Llega para convertir un corazón endurecido en un corazón sensible a Dios. Llega para reemplazar el orgullo por humildad, el resentimiento por perdón, la desesperación por esperanza y el egoísmo por amor. Esa transformación puede comenzar de manera casi imperceptible, pero con el tiempo se vuelve imposible de ocultar. Piensa por un momento en la vida de Pedro. El hombre que negó a Jesús por miedo delante de unas pocas personas fue el mismo que, después de ser fortalecido por el Espíritu Santo, anunció el Evangelio con valentía frente a una multitud. Lo más impresionante de su historia no fue un solo día de poder. Fue la clase de hombre en la que se convirtió. Su carácter fue moldeado por la presencia constante de Dios. Continuó siendo humano, continuó aprendiendo y enfrentando desafíos, pero ya no era gobernado por el temor que antes dirigía cada decisión. Esa es la clase de milagro que el Espíritu Santo desea realizar en cada creyente. Lo mismo ocurrió con Pablo. Antes de conocer a Cristo, perseguía a quienes seguían el camino del Evangelio. Después de encontrarse con el Señor, toda su vida tomó una dirección completamente distinta. No porque hubiera recibido simplemente una nueva información, sino porque el Espíritu Santo transformó sus motivaciones, sus prioridades y su propósito. El hombre que antes sembraba miedo comenzó a llevar esperanza. El que antes destruía comunidades terminó dedicando su vida a fortalecerlas. Ese cambio no fue una actuación, fue la evidencia de una nueva creación obrando desde el interior. Quizá tú esperabas encontrar una lista de sensaciones físicas para saber si Dios estaba cerca de ti. Sin embargo, la Biblia dirige continuamente la mirada hacia algo mucho más seguro. En 2 Corinthians chapter 5, verse 17, se declara que quien está en Cristo es una nueva creación. Observa cuidadosamente esta promesa. No dice que esa persona vivirá emociones intensas todos los días. Declara que su vida comienza un proceso de renovación que afecta toda su manera de existir. La identidad cambia. Las prioridades cambian, los deseos cambian, la dirección cambia. Incluso cuando todavía existen luchas, ya no son enfrentadas con el mismo corazón de antes. Eso significa que no necesitas vivir comparando tu experiencia con la de otros creyentes. Dios nunca escribió dos historias idénticas. Algunos llegaron a Cristo después de un momento profundamente impactante. Otros descubrieron su presencia mediante un proceso silencioso que solo pudieron comprender muchos años después. Lo importante no es cómo comenzó el camino. Lo importante es hacia dónde está conduciendo ese camino. Si cada día existe un deseo más profundo de obedecer a Cristo, de amar al prójimo, de buscar la verdad y de permanecer fiel incluso en medio de las pruebas, el Espíritu Santo está realizando la obra que prometió desde el principio. También es importante recordar que esta transformación no termina mientras vivimos en este mundo. Habrá días de victoria y días en los que será necesario levantarse nuevamente después de haber fallado. Habrá momentos de gran claridad y temporadas en las que parecerá que Dios guarda silencio. Sin embargo, el Espíritu Santo no abandona la obra que comenzó. Filipenses chapter 1, verse 6 afirma que aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa promesa ofrece una seguridad inmensa.
Tu esperanza no depende de mantenerte perfecto por tus propias fuerzas. Depende de la fidelidad del Dios que continúa obrando incluso cuando tú no alcanzas a ver cada paso de ese proceso. Tal vez, mientras escuchabas este mensaje, recordaste momentos que nunca habías entendido completamente. Quizá ahora comprendes que algunas lágrimas no fueron señal de debilidad, sino el inicio de una restauración. Tal vez descubres que la paz que apareció en medio de una crisis no era casualidad. O quizá entiendes que el mayor milagro no ocurrió cuando sentiste algo extraordinario, sino cuando comenzaste a responder de una manera diferente a las mismas circunstancias que antes te dominaban. Allí estaba el Espíritu Santo, trabajando con paciencia, formando en silencio el carácter de Cristo dentro de ti. Por eso, la próxima vez que te preguntes si Dios realmente está obrando en tu vida, no busques primero una emoción intensa ni una experiencia espectacular. Mira el camino que has recorrido. Pregúntate si hoy amas más que antes, si perdonas con mayor facilidad, si confías más en el Padre y si tu deseo de seguir a Cristo es más fuerte que hace un tiempo. Esas son las huellas de una transformación que ninguna fuerza humana puede producir. Si ese cambio ya ha comenzado en tu vida, aunque todavía sea pequeño, no lo desprecies. Dios suele hacer crecer las obras más grandes a partir de comienzos que parecen insignificantes. Permanece cerca de Él, continúa alimentando tu corazón con su palabra y permite que el Espíritu Santo siga formando en ti la imagen de Cristo. Porque cuando Él habita verdaderamente en una persona, el mayor milagro no es lo que sucede durante un momento de oración. El mayor milagro es la vida entera que día tras día comienza a reflejar el amor, la verdad y la esperanza de Jesús hasta el final del camino.